Buenas tardes a todos. Vamos a empezar entonces con la sesión informativa sobre estudios de énfasis de año 3. Mi nombre es Andrés Burbano, soy uno de los 3 profesores encargados del diseño del año 3 y de, digamos, volver como una realidad en términos de currículum la idea de los énfasis. Entonces, esto es muy importante porque varios de ustedes estarán en la condición de pasar de cuarto semestre, ¿cierto? Y ver su primer estudio de énfasis, u otros están en este momento en estudio de énfasis, el primer estudio de énfasis, y van a escoger el segundo, ¿cierto? El equivalente a lo que sería semestre sexto. Siguiente diapositiva. Bien, entonces el equipo que estamos presentando que estamos liderando esta sesión de información sobre los énfasis, somos la profesora Eliana Sánchez, el profesor Christian Job Niemann y yo que soy Andrés Burbano. Algunos de ustedes seguramente me conocen o nos conocen por algunas clases que hemos dictado, seminarios, estudios previos, y ahora estamos liderando, digamos, los estudios de lo que sería el año 5, aunque trabajamos en el diseño de todo. Año 3. Año 3, perdón. Semestre 5, año 3. Siguiente. Bien, entonces todo empieza por acá, ¿cierto? Entendiendo que el nuevo programa, para aquellos de ustedes que son parte del nuevo programa o los que están en transición, ¿cierto? Está dividido en 4 ciclos, ¿cierto? El primero es el ciclo formativo, el segundo es el ciclo de fundamentación, el ciclo de énfasis es el año 3, justamente el que estamos hablando, y en principio está pensado para tener 2 grandes estudios, ¿cierto? Ustedes antes habían tenido la posibilidad de trabajar en proyectos que estaban articulados en programas de 8 semanas, en este caso son estudios de 16 semanas completos, y son súper claves porque pues les va a ayudar a definir como el énfasis en el cual ustedes van a ahondar en semestres 5, 6 y 7 realmente, y que eventualmente se va a volver para la gente del nuevo programa una marca, ¿cierto? Una constancia en su diploma de grado. En principio, para los del los del programa nuevo, eso se va a complementar con seminarios, laboratorios, medios y una serie de electivas, ¿cierto? Para los del programa de transición es un poco una mezcla de lo que hay ahora y los nuevos cursos que se están implementando. El siguiente ciclo es el ciclo profesional, que corresponde a lo que son semestres 7 y 8, estudio como 7 y proyecto de grado. Yo sé que para la mayoría de gente que está en este momento pasando a sexto semestre, digamos, ustedes son como las personas que están viviendo realmente la transición en carne propia, ¿cierto? Cada semestre es un semestre nuevo, no solamente para ustedes, sino es nuevo porque hay cursos nuevos y van a ver pues la primera versión del curso de estudio de énfasis del próximo semestre. Siguiente diapositiva. Entonces, en principio, la idea clave para entender este año, el año 3, es la idea de énfasis, ¿cierto? Y la novedad en el caso del programa, digamos, es que tenemos 3 énfasis, que antes es un concepto que no existía previamente, y estamos hablando de énfasis en investigación, que es nuevo y es, digamos, el que sabemos que del que ustedes seguramente tengan más preguntas. Tenemos el énfasis de proyecto y el énfasis de creación, dando como respuesta a perfiles que naturalmente se pudieron identificar con respecto a gente que se estaba graduando del programa de diseño, y se hizo una actualización, digamos, de lo que el programa ofrecía para como que encajar con esos perfiles que realmente ustedes estaban después ejerciendo en la realidad. Siguiente diapositiva. Entonces, ¿cuáles son los énfasis? Nuevamente, proyecto, creación e investigación. Siguiente diapositiva. Y acá vamos a leer como las definiciones, digamos, oficiales de esto, ¿cierto? El estudiante escoge un énfasis, él o la estudiante escoge un énfasis que dará su perfil profesional y construye un portafolio personal. El programa ofrece 3 alternativas: proyecto,
que se trata de emprender iniciativas que generen valor en industrias, organizaciones civiles y de gobierno, trabajar de manera inmersiva con organizaciones y comunidades y generar emprendimientos creativos. Creación, que se trata de construir una obra propia, estructurar un conocimiento interiorizando los medios, un conocimiento interiorizado de los medios y realizar piezas y contenidos que impactan ecosistemas creativos. Y el de investigación es codificar productos y métodos de diseño para organizaciones basadas en conocimiento, profundizar los estudios sobre la disciplina, Design Studies, ¿cierto? Historia del diseño, cosas por el estilo, teoría del diseño, y acercarse desde el diseño a la investigación, la curaduría y la reflexión crítica. Entonces, esos son los 3 énfasis. Si quieren, nos podemos, Cristian, me hace un favor de volverse un segundo a la diapositiva anterior. Entonces, ¿cierto? Esos son los énfasis constitutivos de este año 3. Y la idea realmente, porque estamos haciendo esta sesión informativa, es porque ustedes en realidad tienen que tomar una decisión, ¿cierto? ¿Cuál va a ser el énfasis que ustedes seleccionan para poder escoger de acuerdo a eso los estudios que van a ver en el semestre 5 y en el semestre 6 y posiblemente más adelante también en el ciclo profesional en el semestre 7? Eso es todo por mi lado. Cristian, adelante. Bueno, entonces, como les estaba diciendo Andrés hace un momento, tenemos 3 énfasis: creación, investigación y proyecto. De esos 3 énfasis, lo que les estamos proponiendo ahora es que los estudios que ustedes van a venir no van a pedir que decidan de una vez, sino que al inicio ustedes van a tener la oportunidad de probar un poco lo que ustedes creen, lo que consideran que está cercano a sus intereses y desde ahí tomar una decisión muchísimo más informada. Entonces, de la combinación de dos de los énfasis, en este caso, por ejemplo, en el primero, creación e investigación, salen 2 tipos de estudio. Unos que ahora los llamaremos estudios de énfasis integrados, en los que se inscribirá el curso completo con los énfasis al tiempo, es decir, en el caso de creación e investigación, creación más investigación. Y en el semestre 6 son los estudios de énfasis específico, que se refieren a estudios que van a tener temas comunes, pero con secciones que dan cuenta de cada uno de los énfasis. En ese sentido, proyecto y creación, por ejemplo, va a tener también el estudio de énfasis integrado, proyecto P más C, y el estudio de énfasis específico, que será el C más P, ¿no? Pero en secciones diferentes. Eso lo vamos a ver con más detalle ahorita. Y en el caso de proyecto e investigación, pues las mismas 2 combinaciones, tanto integradas como específicas. En ese sentido, desde los 3 énfasis, y hablando específicamente de lo que viene en la primera parte del año 3, es decir, lo que conocemos como estudio 5, o en el semestre 5, llamémoslo mejor, veremos algo que hemos llamado estudios de énfasis integrado. Es decir, que los 2 énfasis van a verse de igual manera y serán calificados ambos énfasis en el caso de los estudios, cuando se diseñen los programas. Entonces, en el caso, por ejemplo, de creación, en donde desde las definiciones que ya les presentó Andrés, es dar forma, es expresión trascendente, es crear una obra, tener alfabetismo cultural, aprender a aprender, que estas son las competencias que se han elegido dentro del paquete grande de competencias que tiene el programa. Se podrá tomar, por ejemplo, el estudio de creación más investigación, ¿no? Y en él, las competencias también, articular conocimiento, contextualizar, análisis y evaluación, el razonamiento cualitativo, razonamiento cuantitativo y valores culturales, serán evaluadas de igual manera. ¿Sí? Es decir, integrado quiere decir que los 2 énfasis que se seleccionen en ese estudio que ustedes eligen inscribir, se van a calificar de igual forma, no se van a, digamos, ustedes tendrán que dar cuenta e informar
de los dos énfasis en ese estudio. En el caso, por ejemplo, al final, no sé, de proyecto combinado con creación, entonces tendrán que también dar cuenta quienes están en ese estudio de las competencias de proyecto, que son de marcar el proyecto, integrar las propuestas, síntesis, integrar las propuestas, síntesis, solución de problemas, destrezas de gestión y documentación de proyectos. Hacemos. En este momento, esos estudios de énfasis integrado se inscriben a una sola sección. Es decir, cuando ustedes escriben su estudio de énfasis integrado, tienen 3 opciones en este momento. Una que es creación más investigación, que es una sola sección. Otra que es creación y proyecto, que es una sola sección. Y una que es investigación y proyecto, que también es una sola sección. Los temas que estamos dando, y ahorita me gustaría nos gustaría invitar a quienes estén por acá de alguno de los estudios, luego de que los presentemos Andrés, Cristian y yo, los temas en general de lo que estamos viendo. Nos gustaría pedirles e invitarles a que nos cuenten un poquito de sus experiencias, pues también para que puedan guiar a otras personas que en este momento están entrando a estos estudios. De mi estudio particularmente, ahí se fue sin mi apellido, mi segundo apellido, Eliana Sánchez Aldana, más Daniel Ramos Obregón, también tenemos un tema que se llama corporalidades, desde la investigación y desde la creación. Lo que hacemos particularmente ahí es investigar realidades específicas alrededor del cuerpo, de experiencias culturales particulares que forman cuerpos en la primera parte, para luego experimentar con los medios y crear corpoficciones. Entonces, tenemos una etapa de investigación en la que documentamos y damos cuenta, entendemos, analizamos una realidad particular de unos cuerpos particulares y luego con esa investigación proponemos ficciones materiales, ficciones plásticas desde ciertos medios con los que cada grupo está trabajando y escoge para trabajar. Cris. Hola, bueno, el estudio de creación proyecto lo hicimos con Roxana Martínez y yo, Cristian Jogniman, que trata del tema de commons, que son esos espacios comunes, colectivos de encuentro. Es el lugar en donde las personas, pues en donde ya se trasciende un poquito lo público y lo privado, sino que se vuelve una cuestión de lo común, de lo que es de todos. Y en este estudio del semestre que acaba de terminar, nos enfocamos en el territorio de Providencia, de la isla de Providencia, que fue arrasada por el huracán Iota desde el mes de noviembre, creo que fue. Hemos estado trabajando con las comunidades y con las personas de la isla para construir espacios de commons, ¿no? Es como invitar a proyectos de reconstrucción a partir de lo común. Pensando que dentro del proceso de construcción de sus viviendas, etcétera, pues son unas cuestiones mucho más individuales, proyectos a los cuales pues habían muchos planes estatales y muchas inversiones en ese sentido, pero en lo común pues nadie se estaba preocupando de lo común, que lo que era de todos, del espacio público, de los espacios de encuentro. Y esos lugares pues nosotros empezamos a tratarlos y encontramos proyectos en los que no solo se trataba de los espacios comunes físicos, sino también virtuales y de interacción a diferentes niveles. Y pues la idea, como es creación proyecto, pues es combinar esa capacidad de crear estos proyectos desde la gestión también, ¿no? Desde el poder hacerlos, ¿no? En este momento pues hay 4 proyectos en el que el semestre terminó con unas propuestas ya casi aplicables, ¿no? Con personas en la comunidad relacionadas al proyecto, con la gestión avanzada de cómo intervenir y de cómo realizar el proyecto. Entonces ese es el estudio de creación proyecto del énfasis integrado. Andrés. Bien,
Y en mi caso estoy trabajando, tengo el gusto de trabajar con el profesor Camilo Ayala en un estudio integrado entre investigación y proyecto. Estamos articulando un área de investigación en la que yo trabajo personalmente, que es historia y arqueología de los medios y las tecnologías. Y por otro lado, Camilo está trabajando en la definición de artefacto tecnológico, ¿cierto? Cómo se diseña un proyecto de artefacto tecnológico. Voy a compartir pantalla para mostrarles dos ejemplos. No sé si puedo hacerlo. Creo que sí, ¿cierto? Gracias. Exacto. Miren, este es un proyecto final de la clase. Ese es un grupo que se encarretó muchísimo con el tema de historia de la tecnología. Ellos hicieron una investigación sobre este inventor francés que se llama Louis Le Prince, que realmente es como uno de los pioneros de la imagen en movimiento. Se inventó como el cine, digámoslo así, pero tiene una historia personal muy rara porque él desapareció y no se sabe muy bien cómo fue la cosa y tal, pero sus inventos están ahí. En este caso es el trabajo de los estudiantes que se dedicaron a identificar cómo era el funcionamiento de la primera cámara de un solo lente que él hizo. Eh, Hicieron digamos, el estudio completo del artefacto, lo dividieron en todos los componentes, hicieron una reconstrucción contemporánea del mismo, inclusive, ¿cierto? Haciendo como diseños en 3D, en 2D, haciendo pruebas de usuario y finalmente haciendo como una reconstrucción del aparato, lo cual fue algo realmente, pues un logro muy, muy importante y ellas se divirtieron realmente mucho, creo yo. Eso ya es la entrega final, digamos, tuvimos un tiempo de desarrollo suficiente para que haya resultados concretos y la verdad es que nos tiene muy contentos. Este es el formato que hemos elegido para presentar los proyectos al final, que es un pictorial, es decir, un documento tipo paper, pero en el cual por lo menos el 50% de la información es visual. Y creo que nos ha dado como un buen resultado este formato de entrega, digamos. Vemos que los estudiantes han aprendido mucho de investigación, referencias bibliográficas, procesos, lo cual ha sido muy enriquecedor para nosotros. Ese es otro ejemplo, por ejemplo, una linterna mágica, no sé si saben, es un dispositivo de proyección antiguo, también reconstruido con, digamos, tecnologías del presente. Y uno último que me pareció bien curioso, miren, este es un proyecto que partió de una premisa muy curiosa, que es la reconstrucción de este aparatico que les voy a mostrar acá, que es una calculadora análoga, que se llama Adiator. Y este grupo estaba muy preocupado por hacer como tecnologías, pero con materiales que fueran biodegradables y tal. Y terminaron haciendo una versión del Adiator totalmente en papel. Eso es ¿cierto? Acá vemos como unas líneas o las líneas que ven aquí, cada una de ellas son como unidades, es una centena, se mueve un mecanismo que es interno y se puede hacer operaciones matemáticas. En este caso, las tres operaciones, o sea, tres de las cuatro operaciones básicas en un solo aparato de ese tamaño hecho en papel. Y fue un estudio, digamos, bastante completo sobre la historia de las calculadoras, ¿cierto? Cómo se inventaron, cuándo se inventaron, la idea de identificar un proyecto, digamos, que tuviera como una parte de portabilidad. Después hacer la especificación, que es una cosa que Camilo trabaja supremamente bien, ¿cierto? Como los tamaños, los engranajes, tal. Y después el estudio material de la obra y finalmente producir una calculadora que funciona en papel, chicos. Entonces, ese es el tipo de cosas que se están produciendo en este estudio. Espero poderme encontrar a algunos de ustedes allá y si hay alguien de estudio énfasis de investigación proyecto que quiera agregar algo, en un rato les vamos a dar la palabra. No sé si tomé mucho tiempo, es que me emocioné. Pues yo creo que podríamos dar la palabra ahorita. No sé, Cris, si dejamos de compartir un momentico pantalla para ver si quieren comentar algo y vernos un poquito. Leo quiere mucho hablar. ¿Alguien del Bueno, estudio de proyecto y creación que quiera hablar? ¿No? ¿Nadie? Para contar la experiencia. lo que pasa más particularmente en
En mi estudio es que no hemos terminado, estamos todavía dándole y seguramente muchas de las personas que están acá están escuchándonos como medio radio. Bueno, pues si no hay comentarios, pues sigamos, ¿no? Ujú, ujú. Vuelvo a compartir. ¿Sigues Ahora, tú, Eliana? Sí, dale. sí, creo que sí. Entonces, ahora lo que viene, que es algo, pues hasta el momento, la primera corte de los estudios de énfasis específico. La idea es que luego de haber elegido estos estudios de énfasis integrado en donde pudieron ver un poquito de los dos énfasis que más, pues que ustedes creían que les interesaban, la invitación es que ahora ya como tomando una decisión muchísimo más informada, elijan uno de los énfasis y se inscriban a una sección específica, por eso el nombre, del énfasis que les interesa. Entonces, en el caso, por ejemplo, de creación, pensemos en creación, investigación y creación, se inscribirán a la sección de creación quienes estén interesadas o interesados o interesadas en la sección de creación. Las demás personas que estén interesadas en proyecto o en investigación se inscribirán a una sección de esos énfasis. Pero habrá grupos que se reúnen por temática. Entonces tendremos dos énfasis en el mismo espacio, pensando, discutiendo, diseñando sobre un tema particular, pero siendo evaluados de manera separada, ¿no? Se informarán de acuerdo a los, se calificarán, se valorarán de acuerdo al énfasis específico al que se inscribió, a la sección específica a la que se inscribió, con las mismas competencias que hablábamos antes. Creo que acá empiezas tú, Cris. Bueno, o pues cerrando entonces, decíamos, el estudio de énfasis integrado es, son estudios que se inscriben a los dos énfasis y que ven un tema particular desde los dos énfasis, desde las dos perspectivas, desde las dos formas de trabajo, ¿no? Y el semestre siguiente o el semestre 6 se escribirán a un estudio de énfasis específico en donde se inscribirán a una sección definida de alguno de los énfasis para tratar un tema en conjunto con otro énfasis. Es decir, volviendo de nuevo, en el caso, por ejemplo, del semestre 5, en donde es el estudio de énfasis integrado, hablábamos que la sección de creación más investigación trabajó el tema de corporalidades, la sección y todos los participantes pasaron por los dos énfasis, la sección de proyecto más creación, todos pasaron por Commons también, desde proyecto y desde creación, investigación y proyecto, por arqueologías de la tecnología, desde investigación y de proyecto. Entonces, y en el caso de los específicos, habrá quienes se inscriben directamente al de investigación o directamente al de creación con un tema que más adelante les vamos a decir cómo van a funcionar. Pero por el momento, dejémoslo así particularmente. Entonces, y en el mismo espacio van a tratar ese tema. Listo, Cris. Bueno, acá ya esto es más como una visualización de lo que ya explicó Eliana un poco. En el énfasis integrado, todos los estudiantes que inscriben ese estudio de creación e investigación, en este caso, se pueden evaluar a partir de las competencias de ambos énfasis, ¿no? Ahí ya es también a discreción de los profesores eso cómo funciona, pero no hay una distinción entre un estudiante y el otro desde el punto de vista de su énfasis. Ya cuando hacemos el estudio específico,
Los estudiantes que inscriben la sección de investigación pues serán evaluados a partir de las competencias de investigación, y los estudiantes que escriben creación a partir de esas, generando también equipos de trabajo en las que diferentes integrantes del equipo de trabajo serán evaluados a partir de su rol dentro del equipo. Esto pues es un poco enredado, pero es un poquito para visualizar cómo esta decisión de hacer estudios de énfasis compartido, ¿no? De hacer dos énfasis en un estudio, que viene un poquito del pensamiento de que un estudio nunca es una temática tan concentrada y tan cerrada, siempre hay trabajo de equipo y siempre hay diferentes roles dentro de los equipos. Pero para poder realmente enfocarse en los énfasis, usamos esos dos énfasis específicos, en este caso, para construir los diferentes perfiles. Si un estudiante decide que su énfasis es de investigación, ¿sí? En este caso, como ven ahí, semestre 7 está identificado, pues no sabemos si los estudios serán de énfasis específico, pero por lo menos en semestre 7 el estudiante ya tiene que haber construido su énfasis, entonces ya no hay, digámoslo así, un paso atrás para cambiar de énfasis, a menos que quiera repetir muchas materias. Pero entonces si el estudiante quiere llegar a semestre 7 con el rol de investigación o el énfasis de investigación, todavía tiene muchos caminos que recorrer en semestre 5 y 6, ¿no? Puede empezar tanto en creación e investigación como en investigación proyecto, ¿no? En esos dos estudios que contienen el perfil de investigación. De cada uno de esos pueden seguir con el semestre 6 con el mismo estudio, pero ya escogiendo el perfil específico de investigación, o cambiarse al otro estudio escogiendo la sección de investigación, y de esa manera construye su perfil específico en investigación. Ya pensándolo no desde el fin del proceso, sino de alguien que está construyendo o decidiendo en el camino, haber escogido, digamos en este ejemplo, el estudio de investigación proyecto, todavía le genera diferentes caminos en los que puede llegar a los énfasis, a construir el énfasis, ¿no? Entonces puede irse a cualquiera de los 3 estudios del siguiente semestre, escoger la sección que le interesa de su perfil y completar así el énfasis. Como ven, hay 2 líneas punteadas rojas en las que el estudiante vio investigación proyecto, pero termina en el perfil de énfasis en creación. Eso solo se puede si el estudiante en el proceso pues construye todas las otras materias en el énfasis de creación, pero puede ser que se haya dado cuenta en el semestre 5 que es este proyecto de investigación o el estudio de investigación proyecto, que ese no era su camino y decide cambiar, pues tiene que tener en cuenta sus otras materias, pero todavía podría construir el énfasis en creación. No sé si haya muchas dudas y preguntas, esto entiendo que es un poco enredado, pero la idea era compartirles con estas 2 diapositivas que la idea nuestra es que estos estudios sean versátiles, ¿no? Que los estudiantes no se queden encerrados en un énfasis por haber tomado una decisión de cierto estudio, sino que hay posibilidades de tomar diferentes caminos en todos los, para poder llegar a construir ese énfasis propio. También falta recordar que escoger un énfasis no es una obligación. Los estudiantes pueden terminar la carrera sin énfasis. Eso es una propuesta que tenemos en el año 3, es que los estudiantes pueden navegar este tema de los énfasis sin realmente tomar una decisión específica, cumpliendo con todos los requisitos, pero no con el perfil específico de ese énfasis, y se gradúan como diseñadores sin énfasis. Pero si quieren graduarse con el título de énfasis en proyecto, pues necesita cumplir con los requerimientos de ese énfasis. Esto va sobre todo para la gente que viene más adelante, que viene con el nuevo programa completo en el que esos énfasis son más relevantes. Para los que están en este momento cursando los estudios, pues están en transición, entonces el tema de los énfasis no es tampoco muy relevante. Entonces pueden hacer la decisión, tomar la decisión que quieran y meterse a recorrer el camino que deseen
en este momento. Y pues terminamos la presentación en este momento hablándoles de los nuevos estudios que se vienen. Son los estudios de énfasis específico, que serían de semestre 6, en el que hemos construido estos 3 estudios, estas 3 duplas de profesores. Como ven, cada profesor tiene a su cargo una sección de un énfasis. Entonces tenemos el primer estudio, que es Carolina Gudelo con Leonardo Parra, que hablan de historias para vestir país. Leo está acá presente. Sí, Leo está por ahí, tal vez nos puede explicar un poquito más ahorita. Quisiera presentar los 3 equipos primero, pero entonces Carolina está dirigiendo la sección de creación de este estudio y Leo la sección de investigación. Los estudiantes que escojan una de estas 2 secciones pues van a estar en el estudio de investigación-creación específico. El siguiente estudio sería el de Diego Mazo y Michelle Mildenberg, que es de proyecto de creación, que son tecnologías descentralizadas en países emergentes. No sé si alguno de los 2 esté conectado, no he visto a Diego por ahí. Pero sí, entonces igualmente pues la sección de proyectos está a cargo de Diego y la sección de creación está a cargo de Michelle. El tercer estudio, el de proyecto de investigación, está a cargo de Santiago Caicedo y Javier Ricardo Mejía. Santiago encargado de la sección de proyecto y Javier Ricardo de investigación, y estarán hablando acerca de reflexiones sobre el bienestar. Ahorita Leo nos puede explicar un poquito más de las ideas detrás de su estudio para tener una idea. Igual vamos en el transcurso de este intersemestral a construir una información mucho más detallada para que todos puedan tomar una decisión más informada cuando vayan a escoger su estudio y su sección específica. No sé si Leo está listo para compartir sus pensamientos o no. ¿Me escuchan? Sí, Leo, dale. ¿Sí? Bueno, adelante. Sí. Vale. Perdón por el ruido, pero es que estoy manejando, voy a adoptar un perrito, entonces, pero aquí estoy firme. Sí, lo que nosotros planteamos en el estudio con Carolina y pues por invitación del equipo de año 3, fue un estudio en el que vamos a trabajar el vestir como artefacto político. Y básicamente lo que vamos a hacer desde ahí, digamos desde la creación y desde la investigación, es producir conocimiento a través de lo que se crea y producir conocimiento a través de la investigación y hacer evidente ese conocimiento que se produce cuando se hacen esas 2 cosas. Y adicionalmente, pues el estudio tiene un spin que le dimos que nos parece clave para repensar pues el país. Y vamos a hacer un ejercicio de reflexión. Se me escapa el término en este momento. Contrafactual, ¿no era? Contrafactual, sí, es de una reflexión contrafactual. Básicamente vamos a hacer un ejercicio de revisión histórica de qué ha pasado con el país a lo largo de diferentes hitos del país. Perdón por las redundancias, tráfico y perrito. Y la idea es repensar esos hitos históricos para pensar un nuevo país presente y un nuevo país futuro. Es decir, vamos a especular y a cambiar la historia. Si alguien no se ha visto Inglourious Basterds, aquí va un spoiler terrible. En Inglourious Basterds matan a Hitler y básicamente el ejercicio que vamos a hacer en nuestro estudio gira alrededor de hacer esos cambios históricos para repensarnos como un país diferente, pero específicamente situado en el vestir. Y eso es básicamente como en términos compactos lo que queremos hacer con la clase y cómo vamos a enfrentar la investigación y la creación, ¿no? Es desde el conocimiento que se produce, pero entendiendo también que ese conocimiento tiene diferentes formas de presentarse, de construirse, de compartirse, etcétera, etcétera. Y pues eso es como a rasgos muy generales lo que va a pasar en el estudio que tenemos a cargo Carolina y yo el siguiente semestre. ¡Wow! Perfecto. ¡Qué bueno! Gracias.
Gracias, Muy Leo. interesante. Ya ahí pudo hacer una buena gestión acá con ese estudio. No tenemos a Diego, Michelle, Santiago y Javier Ricardo, creo, por ahí, pero podríamos hacerle un poquito de cuñas nosotros. El tema de proyecto de creación entre Diego y Michelle va a ser un tema bastante interesante porque va a tratar cómo esas nuevas tecnologías descentralizadas, que son un tema bastante amplio también, pero que incluyen todo el tema de las criptomonedas, por ejemplo, el blockchain o cosas así, cómo eso está influenciando y se puede aprovechar en contextos de países emergentes, a los que pues creo que nos podemos incluir como Colombia, en el que esas tecnologías pueden empoderar no sé, a comunidades tal vez o a organizaciones descentralizadas también en ese sentido. Y pues va a ser un proyecto bastante innovador. También va a ser especulativo en cierto sentido porque van a estar imaginándose un nuevo futuro a partir de esas tecnologías. A mí me parece también que es muy interesante que se den cuenta que las parejas que están acá, estas duplas que hemos formado, que se han formado, tienen unos contrastes muy interesantes para presentar también. En el caso, por ejemplo, de Diego y de Michelle, hay una construcción también hacia una crítica de la manera en que se hace el diseño de las teorías, en donde desde las que se hace el diseño, en donde se piensan para países que no son como el nuestro, sino se piensan para otros países y cómo esas tecnologías empiezan a aplicarse a nuestras realidades particulares también, desde la crítica o desde el pensamiento crítico que también trae Michelle, que es muy interesante desde la ilustración y desde ese proceso creativo que ya tiene también desde muchas teorías feministas y poshumanistas además. Total. Entonces también interesantísimo lo que a nosotros creo que se nos hace, tanto a Andrés, a Liana y a mí, creo que siempre hemos estado pensando que queremos ver estos estudios porque se nos hacen súper interesantes. Tomarlo, sí, claro. Es parte también un poquito de la estrategia de este año 3, es que estos estudios sean cosas que van transformándose en el tiempo, construyéndose a partir de visiones muy claras de sus profesores y esas duplas que se construyen y que van a generar unas cosas inesperadas también, ¿no? No vamos igual que no sabíamos claramente cuáles iban a ser los resultados del primer estudio integrado que hicimos. En este caso, el estudio de énfasis específico pues empieza con unas premisas súper interesantes que nos pueden llevar a unos resultados muy variados también. Leo dice que también quiere ver todos como estudiante y eso creo que pues es importante para eso. No sé, Eliana y Andrés podrían explicar el de Santiago y Javier mejor, tal vez, que no lo tengo Pues yo podría agregar lo siguiente, y es que este estudio de proyecto de investigación lo dictan dos colegas de quienes conozco el trabajo bien. Por un lado está Santiago Caicedo, que es una persona que, digamos, está de cabeza metido en el mundo audiovisual y no queríamos involucrarlo en el campo creativo, que es donde usualmente uno lo podría ubicar, sino más bien en el de proyecto, porque, digamos, ustedes saben, es responsable de largometrajes, por ejemplo. No sé si ustedes vieron la película de Santiago, que es la adaptación cinematográfica de la novela de Power Paola, Virus Tropical. Y la realidad es que sacar adelante un proyecto audiovisual de esas dimensiones es muy difícil y requiere como una mente logística muy compleja y como con unas soluciones muy particulares. Y por otro lado está Javier Ricardo, que él tiene estudios doctorales en Holanda, muy metidos en el campo de diseño especulativo, pero él tiene como un giro importante sobre qué significa eso acá en Colombia, digamos. Entonces habla de diseño especulativo para pymes, cosas por el estilo, y en este caso ellos tienen una pregunta sobre el bienestar, lo cual me parece muy pertinente para los tiempos que estamos atravesando. También quisiera decir que si se dan cuenta, estos tres estudios o estos tres caminos nos están trayendo también visiones del diseño
propias, ¿no? De nuestro país, de este sur global en el que estamos paradas. Entonces, son 3 espacios muy interesantes con muchos enfoques desde la investigación, desde la creación, desde el proyecto, que también tienen haceres particulares y diferentes en cada una de las personas que están presentes acá, y que nos permitirá pensar, repensar, rehacer, desbaratar el país que tenemos, en el que estamos, del que somos. Bueno, y yo creo que eso nos toca dejarlo ahí a este nivel todavía, porque pues estamos en el proceso de construcción detallada de los estudios, pero yo creo que ya los perfiles de los profesores y las temáticas, como las explicamos, pues les dan una idea hacia dónde pueden ir. Creo que tienen que estar atentos porque vamos a lanzar unos videos tal vez promocionales de cada uno de los estudios, tanto los estudios integrados como los estudios de énfasis específico, en el que pues vamos a ahondar un poquito más en esas temáticas y en esas metodologías que se van a aplicar en cada estudio, para que tomen una decisión más informada de cuál es el estudio que les interesa más o cuál sección de cuál estudio les interesa más, en el caso del énfasis específico. No sé si hay en este momento alguna pregunta en el grupo de las personas acá en el Zoom, o tal vez en el Facebook. Por medio del chat podríamos responder también algunas preguntas. Entre tanto, surgen preguntas. Yo quiero como agregar y enfatizar una cosa que ya han mencionado mis colegas, pero que quiero que sea como realmente evidente, y es lo siguiente. Miren, como que en el pasado, en muchos casos, los contenidos de los cursos, de los estudios, estaban dados por las materias que los profesores han visto en sus maestrías y que eventualmente adaptaban pues al, digamos, el contexto local y tal. Yo creo que en este caso, tanto los estudios de énfasis integrado en semestre 5 como los estudios de énfasis específico de semestre 6 realmente están ofreciendo contenidos que han sido construidos por el trabajo, la investigación de los profesores. Y estamos haciendo lo mejor posible por ofrecerles a ustedes parte de lo que es nuestra investigación y nuestro trabajo, ¿cierto? O sea, proponer cursos originales, mezclas diferentes y que respondan un poco a nuestra interacción con ustedes en cursos previos también, ¿ok? Total, y pues desde el punto de vista experiencial, que no lo dieron los estudiantes tal vez esta vez, pero desde el punto de vista de los profesores, creo que puedo hablar por todos, diciéndoles que ha sido una experiencia increíble, ha sido ese primer estudio de énfasis integrado, ha sido una experiencia muy interesante, han salido proyectos muy buenos, estamos muy contentos con los resultados. Vamos a ver en las evaluaciones del curso cómo nos va, pero desde lo que puedo ver, creo que los estudiantes han reaccionado de una manera muy positiva y muy motivada a todos los estudios. Entonces, estamos muy contentos hasta ahora. Creo que lo que promete los estudios de énfasis específico es potentísimo, y creo que va a ser una muy buena experiencia también para estos estudiantes como primíparos en la experiencia de este estudio. Total, y ahí yo quisiera agregar que, pues que a veces no es tan claro para dónde vamos, o para ustedes elegir en este momento puede ser que sea aún pues muy incierto de irse por algún lado. Pues para quienes están empezando los énfasis integrados, pero seguramente van a ir encontrando cosas que les gustan también, y es casi la primera vez que escuchan esto de los énfasis en proyecto, en creación e investigación, y hay cosas que en los semestres anteriores ustedes han podido entender cercanos a esto que les hemos explicado, pero no se preocupen si al inicio
pues no entienden o no se sienten completamente parte de alguno de los énfasis. Yo creo que esa es la posibilidad de esto que les estamos proponiendo acá. Cris, no sé si dejamos de compartir pantalla para vernos un poquito y de pronto abrir preguntas también, pues que ya tengan ustedes por ahí. Estaban interesadas, pues se interesaban en revisar cuáles eran los productos de los otros dos estudios que no presentamos Cristian y yo. Pero no sé si de pronto podríamos hablar en forma general, porque no tenemos los links de los proyectos en este momento, de los entregables, de a qué llegan, ¿no? Yo podría decir que fue una gran forma de presentarlo de Andrés. En el estudio de investigación-creación llegarán, y en este momento están entregando un texto de investigación que da cuenta de esa investigación de la realidad que hicieron, más unas piezas materiales, unas piezas o unas especulaciones plásticas, digamos, unas ficciones en determinados medios que responden a esa investigación. Entonces, tendremos por el momento también una publicación de todo el estudio en el que se reúnen los textos y las propuestas plásticas de las investigaciones. Entonces, Cris, no sé si quieres también completar por ahí de los Bueno, entregables de tu estudio. yo ya voy a compartir el Miro. Es un poco rápido lo que voy a mostrar, pero pues esto es una presentación de uno de los proyectos que se llama Blossom, que es en creol, el idioma de la isla, en el que habla acerca de la construcción de un nuevo espacio, que es un walkway que llaman en la orilla del mar, en la que se convierte no solo en un lugar como para ir a mirar y sentarse y caminar, sino que es un lugar también en el que se habla de la memoria, en el que se tiene la posibilidad de construir memoria en ese espacio. Pues es un lugar que, como ven acá, que se va a construir, ya está especificado hasta cierto punto, en el que se van a encontrar tanto un walkway como un espacio final. Por ejemplo, es un mueble en el que uno se sienta a escuchar historias de la isla, y no se trata de la historia que está como en los libros, sino es la historia de la gente de la isla. Tenían ya un episodio grabado los estudiantes en el que hablaban acerca de características específicas históricas de los pescadores de la isla, de cómo se desarrolló la pesca como profesión y como industria en la isla, y cómo los bisabuelos del que está contando la historia empezaron, etcétera. Es súper bonito empezar a entender la historia desde esos personajes, y hay lugares en donde se pueden escuchar esas historias. Hay lugares también en donde se representa la historia de la isla a partir de murales que pueden ir cambiando en el tiempo, que pueden ser representativos del momento en el que vive la isla. Y al final hay un lugar de encuentro donde se pueden grabar esas historias y hablar acerca de nuevas historias futuras a venir. Entonces es muy bonito. Y esto es un proyecto en el que ya se gestionó el lugar. El lugar es un lugar que se puede utilizar, se podría construir ahí. Posiblemente un curso intersemestral de arquitectura va a diseñar ya específicamente estas piezas que se van a construir. Como ven acá, son de diferentes colores porque cada tabla o cada grupo de tablas pueden ser financiadas en un crowdfunding en el que, pues, ¿dónde está esa ficha? En el que acá, uno compra una tabla, ¿no? Y literalmente financia esas tablas, y pues esas tablas van a tener marcadas ahí quién las financió. Y a partir de una colecta, un crowdfunding específico, se va colectando como la cantidad de tablas necesarias para construir todo este espacio, que es un espacio, como les decía, es un common, es un lugar de todos, que se construye en el tiempo y que se construye por las mismas personas, en el que todo este tema de la historia y de la memoria pues queda plasmado. Eso sería como un ejemplo claro de un proyecto
del estudio de proyecto y creación. Buenísimo. Gracias, Cristian. Ahí en el chat del Zoom apareció el link del Behance del grupo. Espero que haya explicado el proyecto bien para su satisfacción, pero pues ahí aparece para los que están en el Zoom, está el link, que no sé si alguien lo puede copiar en el Facebook, pero ese sería un ejemplo claro de un proyecto del estudio de proyecto creación. Al pelo. Y ahora entonces estamos abiertos para preguntas. Tenemos como 7 minutos, creo que esto va a las 3. No tengan miedo si es, sabemos que para algunos de ustedes la información sobre el año 3, los énfasis es la primera vez que se exponen a ella. No tengan miedo a hacer preguntas que puedan resultar obvias o lo que sea. Valentina, adelante. Valentina. Hola, sí, yo tenía una pregunta en cuanto a los estudios que ya existen, digamos, moda, el Biodesign Challenge, todo eso, ¿qué pasa con todo eso? Ya existen, digamos, hay unas cosas que son importantes ahí, y es que si te das cuenta, esto no los elimina, los temas siguen estando por ahí. Van a estar alojados en otros lugares, pues tenemos materias y las selectivas que ustedes pueden seguir inscribiendo, son de biodiseño o de moda. En el caso, por ejemplo, del estudio entre Leonardo y Carolina, que esa es una pregunta que nos hacen un montón, ese es el estudio que a quienes aún están inscritas o inscritos en la opción de moda, pues pueden tomar, ¿no? Pero si se dan cuenta, pues el tema no necesariamente hace referencia a moda como la conocíamos, o en el caso en el que vengan estudios de profesores o profesoras que tengan estos temas, el tema de biodesign en mente, pues se alimentarán los estudios también desde esos temas. Listo, clarísimo, gracias. Sí, creo que también es importante explicar que se viene también todo un tema de desarrollo de nuevas selectivas también. Las selectivas que existen siguen existiendo en este momento, pero se están desarrollando nuevas selectivas que también muchas veces vienen de esos cursos que también desaparecen en esta nueva configuración. Y en principio, pues estos estudios, tanto el integrado como el específico, van a ir cambiando en el tiempo también. La idea es que estos estudios se van transformando en el tiempo, se van cambiando las duplas también en cierto momento, para que no haya tampoco que realmente sea una construcción mucho más efectiva desde el momento y el lugar en el que estamos, y no sean estudios que se repiten en el tiempo indefinidamente, sino que cada estudio termina siendo una experiencia innovadora en ese sentido, porque va a ser cada vez va a ser una experiencia diferente. Creo que eso sí es una cosa que queremos los tres en este equipo de año 3 lograr, es que esos estudios sean, en realidad cada semestre sean cosas totalmente como adelantadas a su tiempo, ¿no? Como que vayan haciendo cosas que no se esperaban los estudiantes, y que los estudiantes son los que tienen que construirlas también. Cristian, Roxana agregó algo en el chat, no sé si usted quiere leerlo, sobre el estudio que ustedes dictaron en conjunto. Sí, claro. Dice, agregaría que es importante el nivel de gestión al que llegaron los proyectos, entendiendo que fueron planteados sin desplazarse a la isla, que eso fue súper extraño, ¿no? Como haber podido hacer todos estos proyectos en la isla de forma virtual, ya de por sí es todo un logro. Pero es increíble ver que pues tuvimos un invitado muy importante en la entrega final, William Bush,
que es un personaje que está al tanto de todo lo que está sucediendo en la isla, que es un activista, digámoslo así, que es un comunicador de lo que está sucediendo en la isla por Facebook, maneja unas páginas y él conoce a la gente de la isla muy bien y uno de sus comentarios fue que se le hacía increíble ver cómo cada uno de sus proyectos era tan relevante para la situación actual de la isla y que además las personas con las que han estado trabajando cada uno de los grupos, ¿no? Han estado trabajando con individuos y grupos en la isla, gestionando el proyecto y llevándolo a una viabilidad muy importante. Él decía que era increíble ver cómo cada proyecto se había conectado con las personas exactamente necesarias para ese proyecto y que esa capacidad de los estudiantes de haber posicionado ese proyecto y construido ese proyecto a partir de esas personas en la isla y esas necesidades reales que tiene la isla fue increíble, ¿no? Y creo que pues todos quedamos con las ganas de completar el curso con un viaje de estudio, así fuera a prototipar o a construir el proyecto o a desarrollar el proyecto en algún punto del semestre con la gente de la isla, ¿no? Pero la situación no lo permitió. Y eso pues también creo que lo hace un logro más increíble, es que esos proyectos todos están tan afinados a lo que es esa situación de la isla y a lo que las personas realmente sienten y quieren, que creo que es un logro increíble de los grupos, de los 4 proyectos que tuvimos. Tal vez para Hay algo explicar, que hay un proyecto que es por ejemplo, una página web en el que se construye la identidad raizal a partir de diferentes funcionalidades de la página. Hay un proyecto que se construyó que vamos a proponerle a la facultad, que es un curso intersemestral para reconstruir la isla. Es la idea de ir con grupos de estudiantes a trabajar con personas locales, a aprender y a compartir conocimiento para construir este tipo de proyectos. Y el otro proyecto sería el de Root Shelter, que es una estación como de investigación que se vuelve un banco de semillas para, en caso de que haya otra calamidad natural, haya un banco de semillas con el cual construir. Hay donde se comparte conocimiento agrícola acerca de diferentes plantas. Y, eh, y hay también que está conectado como un centro de investigación de los manglares y de recuperación de los manglares en la isla. Entonces, son todos proyectos bastante diversos y muy bonitos. yo Valentina nos quería, dice que es muy recomendable el estudio. Gracias, Valentina. yo quería también decirles que junto a nosotros tres, a Andrés, a Cristian y a mí, el trabajo es muy importante también, el apoyo de María Paula García y de María Camila Sierra y de Nancy, porque son ellas también las que nos dicen y nos permiten que esto pueda correr en el sistema, ¿no? A veces no entendemos mucho de cómo funciona todo esto en la universidad y el sistema de conflicto horario parece que fuera un enemigo de nosotras, de nosotros, de nosotres. Entonces, sepan que detrás de estas cosas también hay personas tratando de hacer que cada una de las personas que inscriben las materias pueda tener lo más adecuado para su trayectoria. Y por lo mismo les invitamos a que hagan esas preguntas que muchas veces les llegan en correos y que tienen que ser contestadas pues, o que ustedes sienten que tienen que ser contestadas a la mayor brevedad posible directo para contar con ellas, para contar con lo que saben también de todas estas formas de inscripción, del programa mismo en su totalidad, y tenerlas acá es una gran oportunidad. Así que hagan sus preguntas, cuéntenos si no es claro, cuéntenos si están confundidas, confundidos, confundidas, cuéntenos si todo esto que tienen en la cabeza y que les está apareciendo en este momento, luego de escuchar pues, lo que van a ser los estudios de énfasis en lo que viene.
preguntas. María Camila Jerez. Voy a leer un comentario de Valentina Ponce que dice, muy recomendado ese estudio, se refiere al de Cristian y Roxana. Los proyectos que hicimos para Providencia y la relación con las personas de la isla fueron increíbles. María Camila Jerez también tiene la mano levantada por ahí. Hola. Es que no me quedó muy Hola. claro lo de que todos metemos en una misma sección, pero hay diferentes temas de cada sección. Eso No es sé. para... ¿Tú en qué semestre estás, María Camila? En ¿A qué cuarto. estudio pasas? Paso al Estás en a cuarto. énfasis compartido, sí. Sino que Ok. no entendí si después nos dicen como qué subtemas hay o cómo funciona. Gracias. Son los que te acabamos de presentar en las duplas que nos acompañan a Andrés, a Cristian y a mí. Si quieren, podemos Entonces, compartir la diapositiva otra vez, Cristian, ujú. que explica. Gracias, María Camila, por esa pregunta. Creo que es clave, sobre todo para los que están por tomar ese camino, ¿cierto? Que sería pues pasar de semestre cuarto a quinto. Son estas opciones. Lo importante es que acá no tienes que decidir un énfasis u otro. Vas a escoger una combinación de los mismos, ¿cierto? Ujú. Y está el de, digamos, voy a pasar por el mío, después de pronto cada cual lo haga otra vez con el suyo. El que yo estoy trabajando es investigación proyecto. Ese lo dictamos con Camilo Ayala. Y el tema el tema es artefacto tecnológico, ¿cierto? Pero la clave de los énfasis es investigación y proyecto. Si quieres, Eli, continúa con los tuyos, con el tuyo. En el caso de Daniel Ramos y yo, es creación e investigación, y hablamos del cuerpo, de algo que en la literatura se conoce como corporrealidades. Es entender el cuerpo como una realidad particular, como una experiencia cultural en sí mismo. Y pues con cuerpos nos referimos no solamente a los cuerpos humanos, sino a cuerpos otros, cuerpos como objetos, no sé, la calle, el espacio físico, el espacio arquitectónico, el espacio urbano, la música a veces también es una productora de cuerpos, es uno de los temas que tenemos ahorita. Hablábamos también de unos cuerpos que son disidentes, que ellos también les han llamado cuerpos, cuerpes, cuerpas, a esto que están estudiando, a estas realidades particulares. Tenemos también las orejas como una corporalidad particular. A la Plaza de Lourdes estudiada anatómicamente. Entonces son varios temas de los que tenemos ahí, pero pensando siempre en cuerpos que nos hablan o que son realidades particulares. Bueno, y falto yo entonces. El estudio de Roxana conmigo de creación proyecto habla de commons, habla de esos lugares comunes, esos lugares de propiedad colectiva, por ejemplo, esos lugares de encuentro en el que no hay propiedad, en los espacios entre lo público y lo privado, en donde suceden cosas comunitarias, que pueden ser tanto lugares físicos como lugares virtuales, como espacios tal vez de otra índole, pero se trata de lo común, se trata de cosas que conectan a diferentes personas de una comunidad. Y eso pues en este momento lo estamos haciendo, o lo hicimos este semestre pasado con la isla de Providencia, y no hemos tomado la decisión definitiva, pero probablemente vamos a seguir ese camino, ya que es un contexto muy, muy interesante, por un lado, pero también es un contexto en donde hay tanto por hacer, hay tanto por reconstruir en esa isla, y creemos que todo este tema de los commons pues es algo que no se está atacando desde ningún lado, ¿no? Como que siempre se está hablando de reconstruir viviendas y de reconstruir infraestructura,
pero no se está hablando de reconstruir lo común, ¿no? Que eso pues como que viene con la última prioridad, siendo que son lugares tan importantes también. Y pues hemos visto que ha habido una respuesta muy, muy positiva desde la misma comunidad, entonces, y probablemente vamos a seguir ese mismo camino hasta que nos inviten a la isla. Pero eso sería. Muchas gracias. A ti, Gracias por la pregunta. Camila, ¿sí queda más claro o no? Valentina Ponce, que también levantó la mano. Sí, a eso. Ahí María Camila sí es más claro, es cierto. Sí, sí, es más claro. Es que había entendido que de cada uno habían como subcategorías, como de cada uno de las mezclas, pero ya entendí. Sí, de Muchas pronto gracias. es que eso es así como va a funcionar el siguiente semestre. Digamos, la gente que ha tomado estudio de énfasis ahora, entonces la solución para semestre sexto es un poco como la que tú estabas planteando. Sí, es la que viene, es la siguiente, que es la de semestre de énfasis específico. Específico. Esta es la O de integrado. semestre de énfasis integrado, a la que tú vas a pasar, María Camila. Listo, muchas gracias. Ya quedó mucho más claro. Vale. Valentina Ponce. Listo. Mi pregunta también iba con relación a eso. Digamos, yo ya vi estudio 5 en la que evaluaron pues todas las cosas de creación y de proyecto. Ahorita, si yo escojo, digamos, la clase con Diego y con Michelle y me estoy enfocando en proyecto, eso quiere decir que me van a evaluar solamente en como las cosas de proyecto y lo de creación, ¿no? Así es. Ok. Listo. Eso es Gracias. correcto, sí. Por raro que pueda sonar, es como la manera que hemos encontrado de poder responder realmente a la pregunta de que ustedes encuentren un énfasis, pero que a la vez tengan flexibilidad. Y en este caso vas a compartir, ¿cierto? Vas a estar viendo con un profesor que es un experto, una experta en proyecto, ¿cierto? Pero que a la vez está dictando el curso con alguien que trabaja en investigación o creación, pero a ti te van a evaluar por proyecto, con las competencias Ok, y en propias. esa clase, o sea, en esa clase, digamos, yo estaría con gente que está enfocada en proyecto y gente que está enfocada en creación, ¿cierto? Y no Eso, solo Y eso, eso sino es ahí, que muy harías proyectos en interesante. conjunto. Exacto. Yo creo ajá, que eso es muy importante porque no es que, digamos, aún así, cosas de creación, tú vas a aprender cosas de creación, pero al sí. inscribirte en la sección de Diego particularmente, que es algo que María Paula nos está diciendo también en el chat, que es importante que escojan y que definan que la sección de Diego, que es la de proyecto, que es la que estamos hablando, digamos, tú, lo que entiendo es que tú vas a escribir la de Diego proyecto, por ejemplo. Tú vas a escribir esa clase, entonces vas a estar desarrollando o vas a estar siendo evaluada con unas competencias particulares que son las de proyecto, pero vas a estar al lado y aprendiendo y desarrollando el tema que tiene el curso también con las personas que inscribieron creación. Muy Juanita. confuso, Valentina, diga la verdad. No, clarísimo, y pues está chévere el modelo, porque pues uno sí mezcla como conocimientos, está chévere. Es la idea. Juanita tiene una pregunta que es muy importante y está preguntando que ella está haciendo la opción de moda, que si solamente tendría tendría que escribir la sección con Carolina. Y en ese caso, digamos, pues depende también, si tú quieres ver la sección de investigación, también puedes escribir la sección de investigación desde Leonardo, con Leonardo. Juanita, ¿en qué semestre estás? Hola, yo estoy en quinto en este momento. Ok, perfecto, sí. Entonces, lo que aclara Eliana es importantísimo, ¿cierto? Tú puedes inscribir con Carolina porque va a ser moda, pero Sí. en el mismo estudio, digamos, el mismo grupo que va a tomar ese estudio va a trabajar con Leo, que está acá presente, entonces puedes estar expuesta con los dos profesores al mismo tipo de ejercicios, solo que harías énfasis en las competencias pues, de investigación, ¿cierto? En el caso de Leonardo.
María Paula aclara ahí que si están viendo la opción en textiles, únicamente es válida la sección de Carolina. O sea que tienen que Ok. meter la sección de Gracias, Carolina. Mapis. Gracias, gracias. Gracias. Entonces yo, sí, total. Y meternos más la cucharada para que no digamos cosas que no son. Muchas gracias, Mapis. Sí, eso está clarísimo. Entonces, para estas personas, ese es el camino. El camino de la opción en textiles es la sección de creación del proyecto de Leonardo y Carolina. Listo, muchas gracias. ¿La opción de moda desaparece? Sí. Pues en el sentido de los estudiantes de diseño, sí. No, no vamos a continuar con opciones para estudiantes propios. Las opciones que va a ofrecer el departamento de diseño son para estudiantes que no son de diseño, que es como la lógica que siempre se ha tenido con las opciones. En este momento la opción de moda la siguen más que nada estudiantes de diseño y lo que va a suceder de ahora en adelante es que los estudiantes van a poder construir su portafolio de moda a partir de las materias que siguen existiendo. Van a seguir apareciendo este tipo de posibilidades, pero no hay un título específico que se llame opción en diseño textil. Una pregunta con eso que te estás diciendo. Si actualmente nos encontramos ya haciendo la opción en textil, sí nos graduaríamos con la opción, ¿cierto? Sí, sí. Eso es súper importante que lo tengan. Es No, la idea, sí. no se abre para personas, para quienes que le escriban a otras personas, quienes la tienen inscrita podrán terminarla. Listo, súper, gracias. Valentina Y María tenía la Paula mano dice todavía. que se revisarán casos en la eventualidad que la sección tenga el máximo de estudiantes inscritos. Entonces, puede ser que haya una flexibilidad en esas reglas, porque pues hay que entender que estos cambios generan ese tipo de problemas. Pero pues la idea sí es mantener como esas reglas. Pero sí, las personas que estaban viendo la opción en textiles en este momento, pues van a tener un camino y un recorrido para su opción. Pero el futuro de las opciones ha cambiado. Es más, en este momento se están ofreciendo, para que sepan, 3 opciones en diseño, que son específicamente los 3 énfasis, ¿no? Entonces, una opción en proyecto, en diseño en proyecto, una opción de diseño en creación y una opción de diseño en investigación. Pero se ofrecen a estudiantes de otras carreras. Eso no quiere decir que si ustedes hacen el énfasis en alguna de las 3 opciones, de las 3 posibilidades de investigación, de creación o de proyecto, van a tener la opción. Son cosas diferentes. Están propuestas diferentes y los requisitos son diferentes. Entonces, no corresponden. Las opciones son unos recorridos particulares que se ofrecen para estudiantes de externos a el departamento de diseño. Más preguntas, amigos. Amigas, amigues, ¿más preguntas? Pero si hago, a ver, acá dice. Pues acá Ana Gabriela González pregunta, pero si hago énfasis en la investigación, por ejemplo, ¿no puedo hacer también una opción en proyecto siendo de la facultad? Gracias, Ana, y la respuesta es sencilla. La idea es que, como funciona en casi toda la universidad, de aquí en adelante las opciones son para estudiantes que no son de la carrera. ¿Cierto? Y creo que antes había otra pregunta de Luciana Jiménez. Creo que también vale la pena explicar que las opciones en realidad se construyen a partir de el contenido del currículo de diseño, ¿sí? No hay materias específicamente de la opción. Todas las materias de las opciones son materias que se ven en el currículo de diseño.
Entonces, claro, los estudiantes de, por ejemplo, administración o ingeniería que están viendo una opción en proyecto van a ver las materias que van a ver los estudiantes que escogen el énfasis en proyecto también. Eso significa que, en esencia, un estudiante de diseño está automáticamente viendo las opciones, solo que no se le atribuye ningún valor extra en su diploma, porque no, pues no es lógico, es parte de su currículo. A lo que se le da el valor es al énfasis que escogen, ¿no? Entonces, el énfasis en investigación, proyecto o creación es el que aparece en su título de diseñador. Pueden haber diseñadores, además, que escojan hacer doble énfasis, o no sé si hasta haya posibilidad de ver triple énfasis, pero les toca ver un par de materias más. Y terminan teniendo el título con diferentes énfasis. En este momento los requisitos de cada énfasis están en construcción. En principio es tener el recorrido de los estudios como lo explicamos, haber visto el seminario, el laboratorio y el medio del énfasis, y a tener dentro de todo el grupo de electivas que se escoge una cantidad de créditos en ese énfasis. No todos, pero sí la mayoría. Pero todavía Cristian, no se han definido esos requisitos en su totalidad. es que creo que estamos colgados con responder las preguntas del De chat en Facebook. Facebook. Entonces voy a leer algunas. Mari Moscoso había preguntado si podríamos explicar nuevamente el contenido de los estudios de estudio 5 o de énfasis integrado. Mi pregunta para Mari es si eso ya quedó claro con la respuesta que habíamos dado antes o si es necesario volverlo a explicar. Si es necesario volverlo a explicar, no hay ningún problema. Pero no sé si Mari nos puede responder, sea por Facebook o por... Es que creo que no todos están acá. Les toca responder por Facebook. Por Facebook, ¿cierto? Bueno, si no, dejemos eso en pausa y vamos bajando ahí después. Ella dice que ya está claro. Porque también pueden revisar la grabación, entonces esto va a quedar en el Facebook de la facultad. También pueden ir cuantas veces quieran sobre la presentación y revisar esa partecita por si hay otras preguntas que no hemos tratado en la sesión. Entonces, Ana Gabriela pregunta si, ¿cómo sería el balance que mencionan? Si ha tomado en estudio 5, ¿cierto? Investigación más creación, después, ¿qué decide en sexto? Entonces, dependiendo del énfasis que quieras, supongamos que sea o investigación o creación, la idea es que en sexto inscribas la materia con un profesor que va a dar o investigación o creación. Y estos va a haber al menos dos alternativas, porque van a trabajar con si es de investigación, va a trabajar también con un profesor que trabaja en creación y va a haber otro profesor que trabaja en investigación con proyecto. ¿Cierto? Y así en cada caso. Lo que pasa es que tú tienes que estar pendiente de, pues, con cuál tienes más afinidad, sobre todo por la parte temática. Espero que eso responda por ahora, Ana Gabriela, la pregunta. María Paula Páez pregunta si nosotros escogemos si queremos el enfoque en el título. Eso creo que eso depende de, y aquí de pronto me ayudan también Eliana y Cristian, depende de si eres del nuevo programa o del programa en transición. Si eres del nuevo programa con toda y escoges un énfasis, ese énfasis se va a ver reflejado en tu diploma, sí. Espera, yo creo que esa pregunta, para que no nos pase lo mismo que me pasó a mí, que yo creo que sí, sería importante que María Paula la conteste. Ya está el título yo sé que es diseñador o diseñadora, sí. y entiendo que como con énfasis en, ¿cierto, María Paula? Esperemos a ver que ella nos diga acá. No, señor. No, señor, o sea, solamente con diseñador o diseñadora y nada más. No hay ningún equivalente a lo que pasaba. Es que siempre ha sido así, creo. El énfasis se declara a través de un certificado que adicional complementa el título.
Entonces no está en el Ya, diploma. ok, sí, claro. Es cierto, es cierto. Lo que se da en los diplomas es los minors, ¿cierto? Es decir, las opciones. En el certificado, Claro, no, creo que, no. digamos, lo que Las opciones sí aparece dan un minor, que es un diplomita. exacto. Entonces, Opción, no las sí, énfasis. sí, entonces es la carrera a la que ustedes se inscriben es la que les queda en el diploma y va a ser diseñador o diseñadora. Los estudios adicionales, que son estas opciones, que son los minors o los énfasis, salen como certificados como algo adicional al diploma. ¿Es así, María Paula? Ya, y María Paula Páez me aclara que ella es de transición. Entonces veamos qué más. A ver, ¿va a quedar grabado? Sí, va a quedar grabado. Ya está claro. Otra pregunta que es muy buena de Natalia Hernández. Para los que pasamos a sexto, que en nuestro pensum no están los laboratorios, solo tendríamos que cumplir los requisitos del énfasis con los estudios y las electivas. No sé si de pronto, todas esas preguntas sí son directamente para la coordinación académica, para María Camila, para María Paula y para, no, sí, no sé si nos pueden echar una mano con Sí. estas, Entonces, porfa. y solo para aclarar las preguntas anteriores, las respuestas de María Paula hasta ahora han sido: el título que se otorga es en unidad de diseñador o diseñadora. El énfasis se declara a través de un certificado, no en el diploma. Las opciones sí es un pequeño diploma y el énfasis en un certificado emitido por la Dirección de Admisiones y Registro. Bien sea el plan de estudios de transición nuevo, el título va a ser diseñador o diseñadora. A ver, Karen. Ahí nos faltó, ahí tú hiciste hace un momento otra pregunta, ¿cierto, Andrés? ¿La podríamos repetir para que María Teniendo Paula en la cuenta tenga que en la las mente? personas que estamos en programas de transición no vimos laboratorios, ¿eso afecta que nos podamos graduar con un énfasis, teniendo en cuenta los prerequisitos que menciona Cristian? Sí, entonces esa pregunta es específicamente para estudiantes de transición que en este momento están viendo los estudios de estos nuevos estudios de énfasis, pero que el resto del programa viene como detrás, ¿no? Entonces ellos no están viendo los laboratorios, medios y seminarios del año de énfasis porque todavía no existen. Entonces, pues sería la pregunta si ellos terminan de alguna manera cumpliendo con los énfasis sin ver esas materias o si de alguna manera tienen que recurrir a los énfasis anteriores que eran producto y comunicación. No sé si eso no lo podría responder María Paula, que no sé. Dice que no alcanzó a escuchar María Paula la última pregunta. Vamos a ver si le logro captar acá en el... Pero quería como aclarar una cosa y es como independientemente si uno está en transición o es parte del programa nuevo, ya digamos que las comunicación, la concentración o el énfasis en comunicación y producto no aplican, o sea, ya son del pensum antiguo, entonces es importante tener eso en cuenta. Digamos que en transición no estamos hablando de producto y comunicación. Entonces eso significaría que los estudiantes en transición no pueden completar el énfasis tampoco, en este caso, ni el nuevo ni el viejo. Pues digamos, voy a ser, digamos, muy franca en este sentido y es como dentro de lo que se ha contemplado como énfasis, nunca se ha incluido como prerequisitos los medios y los laboratorios. A menos de que se diga lo contrario, pero sí es cierto que es algo que sigue en construcción y en ese sentido, pues muy probablemente hasta lo que hemos construido y lo que hemos ofertado, pues existiría una posibilidad de que el énfasis sea reconocido a partir de, sobre Los todo, estudios. el ciclo
el ciclo fundamentación, el ciclo de profesionalización y el ciclo de énfasis, es decir, los últimos 2 años de formación de los estudiantes. Pues porque no hemos incluido prerequisitos por ejemplo, laboratorio con énfasis en investigación, pues no es algo que estemos ofertando en este momento. Entonces es posible que sí exista la opción, pero como les digo, es algo que está en construcción todavía. Exacto, creo que acá hay algo importante y es que se está estudiando la posibilidad, y eso lo tenemos que definir, de que con los estudios, y de acuerdo a lo que me está también diciendo María Paula, con los estudios, con la línea de estudios, el énfasis nuevo pueda, en ese caso de transición solamente para las personas que están en transición, pueda ser suficiente para el énfasis, la línea de estudios. Hay otra cosa que hay que tener en cuenta, pero esto ya es más para los estudiantes que están en primeros semestres, que no estoy segura si digamos, están acá presentes, pero solo para tenerlo en cuenta. Todavía tampoco estamos 100% ofertando cursos selectivos con los énfasis. Entonces, como todavía eso, digamos, no está declarado, entonces también por eso es que esa posibilidad que menciona la profe Liana es latente. Ujú. Otra pregunta que aparece en el Facebook de Mari Moscoso es, ¿va a haber algún catálogo donde salgan los cursos que se deben ver por cada énfasis? Sí, pues en el momento que eso se declare, como dice María Camila, en el momento que eso se declare será publicado rápidamente. Eso es parte de lo que toca terminar de desarrollar del año 3. Entonces, la idea es que también los cursos van a quedar, por ejemplo, las selectivas van a quedar catalogadas como electivas de cierto énfasis. Entonces eso facilitaría ese proceso de selección de las materias. Nicolás pregunta si del pensum anterior me gustaba el enfoque de comunicación. En este nuevo pensum, ¿en cuál énfasis podría encontrar algo similar? Pues ahí depende mucho de, digamos, como tal la comunicación, no vas a encontrar algo particularmente, porque era un conjunto de cosas las que daban ese énfasis, pero depende también mucho de las materias que tú elijas. ¿Qué era lo que te gustaba de comunicación? Porque había muchas cosas que pues es que estaban variadas, que componían el énfasis completo y pues que pueden ser diferentes. Entonces en ese caso, las selectivas y los roles que también definan ustedes en la participación de sus proyectos, ¿no? Porque comunicación puede estar desde investigación, por ejemplo, en la presentación de los resultados en la producción y la posibilidad de generar estrategias de socialización del conocimiento de investigaciones, por ejemplo, en proyecto, también desde luego en la cercanía y en la aproximación también a las comunidades con las que se trabaja, o a los grupos y las audiencias con las que se está, y pues en creación, en la manera en que las propuestas o las obras también pues son producidas de alguna forma. Llegó Dani Ramos también por ahí. Para explicarlo desde el punto de vista de, hola Dani, desde el punto de vista de un estudio que ya sucedió, como el que vimos del proyecto de estudio, proyecto y creación, proyecto de Blossom. Si ven ese proyecto, pues tiene muchos ingredientes. Es un proyecto muy grande, ¿no? Se trata de, pues hay hasta elementos arquitectónicos, hay elementos de gestión, hay elementos de diseño de mobiliario, hay de creación en el sentido de audiovisual, y hay una propuesta gráfica clarísima, ¿no? Yo creo que desde el punto de vista por el cambio que estamos haciendo un poquito en el currículum, tiene eso, es que ya no se está separando tanto ese tipo de acciones, sino que se están volviendo todas integradas, ¿no? Y un equipo de un estudio en creación, en proyecto creación,
pues para empezar, eso no significa que no estén haciendo investigación, ¿no? Como que para aclarar también eso. Pero lo que también significa es que dentro del equipo hay diferentes roles. Hay personas que están trabajando mucho en la construcción de la comunicación del proyecto, que es esencial, pero hay otros que están trabajando mucho más en la parte del producto o del resultado físico del proyecto, y otros que están pensando sistémicamente y en colectivo, pues están uniendo todas esas fuerzas para generar un proyecto mucho más integrado y que no esté hecho de partes sueltas, sino de todo en conjunto. Entonces creo que el enfoque de comunicación va a estar presente en todos los proyectos que escojan, en todos los caminos que escojan. Yo creo que el tema de la comunicación va a ser muy relevante. Y ya después, en el tema de las otras materias como las selectivas y eso, pues la oferta sigue siendo en este momento parecida a la que había, en donde hay muchos cursos selectivos de comunicación en esencia, ¿no? Solo que tal vez el enfoque de esa electiva se va a convertir más de creación o más de investigación, pero sigue siendo la misma temática. Bien, yo solo quería agregar que si es para estudio de énfasis integrado, es decir, el de semestre quinto, si te interesa en comunicación el tema de medios de comunicación, en el de investigación y proyecto con Camilo, estamos viendo mucho artefacto tecnológico, y parte de los artefactos que vemos son artefactos de tecnologías de comunicación. Nos acaban de preguntar también que si las selectivas de comunicación van a desaparecer, y creo que van a reestructurarse más que desaparecer. Pensaríamos que ahora las selectivas se van a pensar en clave de investigación, proyecto y creación, como antes estaban pensadas en comunicación, pero no necesariamente van a desaparecer. Y creería que espacios de ficción es una de las que no va a desaparecer, claramente. Pero todavía no sabemos en qué énfasis, no hemos hecho la tarea por materia en la que se decide por cuál énfasis se decide, pero eso vendrá pronto. También vale aclarar que no necesitan ver solo electivas de su énfasis, ¿no? Hay una flexibilidad también ahí en la que se necesita ver una cantidad específica de electivas de su énfasis, pero pueden verse electivas también de otros énfasis. Listo, yo creo que nos vamos aproximando al final. Llevamos hora y media acá dialogando y presentando algunos de los características del plan de los estudios en énfasis integrado y específico. Creo que no sé si hay más preguntas. Acá dice María Paula García que algunas de las selectivas se transformarán y otras no se ofertarán. Pero creo que la de espacios de ficción casi que con seguridad va a estar ahí por el tipo de programa nuevo que tenemos. Bueno, yo creo que si no hay una pregunta urgente, podríamos empezar a cerrar. No sé si le damos la oportunidad. Sí, recuerden que tienen nuestros correos. El mío es aburbano. CJ El mío. Otra vez, perdón, que te interrumpí, Cris. CJ Nieman 20, para no confundirme con los otros 19 CJ Nieves que hay en la... Y M. Sánchez A. Si quieren conocer de los resultados de los estudios, del estudio de investigación y de creación, el jueves tendremos la entrega. Entonces, yo creo que en las redes de ArcDis también estarán los links para que puedan acompañarnos. Chao. Gracias y nos vemos. Chao, muchas gracias.